Aplicar fecundación. Hace cuenta que regreso a grabar cuando la película americana que ando viendo se pone cringe. Entonces, fecundación es la unión entre un óvulo y el espermatozoide para producir el embarazo. Llegué a octavo sin saber esto. Oh my god. Se hace una dotación cromosómica de 46 cromosomas. Bueno, para llegar a 46 cromosomas. Y pues recordando las partes del óvulo, que tiene un citoplasma, núcleo, zona pelúcida y corona radiata, mientras que el espermatozoide tiene un flagelo, cuello, núcleo, acrosoma y la cabeza del espermatozoide. Bueno, la cabeza, que está compuesta por acrosoma y el núcleo. Y puede vivir hasta 72 horas, dice aquí, 72 horas, 3 días, oh my god. Y se dice que la fecundación está o se produce a nivel de la ampolla de la trombotrina. Pero a ver, ¿cuáles son las partes de la trombotrina? Sí, te estoy preguntando, Geo. Eso. Pabellón, ampolla, istmo y porción intersticial. Muy bien. Continuemos. Entonces la fecundación se va a dividir en etapas, la cual va a iniciar con el primer contacto, que prácticamente hace referencia cuando hay la penetración de la corona radiada. Ay, ¿por qué se mueve? De la corona radiada, o sea, esta. Y aquí lo que pasa es que el espermatozoide atraviesa por la liberación de hialuronidasa y el movimiento de su flagelo, y además de la proteína PH20. Entonces, la primera etapa de la fecundación va a ser la penetración de la corona radiada. Y bueno, en lectura nada más decía que por la proteína PH, que esta está ubicada aquí en el acrosoma. Entonces lo toca y ¡pah! Se libera. Después de ahí va a haber una unión entre el espermatozoide y el ovocito. Y esto sucede porque ahora es la penetración después de la colonia radiada va de la zona pelúcida. Y aquí prácticamente lo que pasa es que el espermatozoide va a estar en contacto con un receptor que se llama CP3, el cual está ubicado pues en la zona pelúcida del ovocito. Y aquí lo que va a desencadenar es una reacción acrosómica, es decir, el contenido que está aquí dentro del acrosoma va a liberarse mediante enzimas hidrolíticas espermolicinas. Y ya después la cabeza se va a empezar a mover dentro de la zona pelúcida. Entonces, primero va a ser la penetración de la corona radiada mediante la proteína PH, después la penetración de la zona pelúcida, porque el espermatozoide se pone en contacto con el CP3 y esta hay una reacción acrosómica donde hay liberación de enzimas hidrolíticas espermiolicinas. Y aquí se ve cómo se une al CP3, después esta reacción enzimática, después la unión, bueno, aquí supuestamente aquí decía que también había otra unión con otro receptor que se llama CP2 y ya después es cuando ya entra a la cabeza dentro de la zona pelúcida. Pero esta es la más importante porque aquí es cuando sucede la reacción acrosómica. Y ya después vamos a la tercera parte, que va a ser la fusión de las membranas, donde aquí también va a haber liberación del contenido de los espermatozoides. Aquí el espermatozoide se va a fusionar con la membrana del óvulo y esto lo va a hacer gracias mediante las desintegrinas y las centralinas del óvulo, lo cual al final el óvulo va a hacer que libere su contenido de ADN. Así decían las diapositivas. Y bueno, aquí prácticamente lo que pasa es que en el lectorio decían que aquí en lo de la liberación de los contenidos de los espermatozoides va a hacer que se va a liberar algo llamado fosfolipina C, donde la cual va a ser una reacción cortical, que prácticamente lo que hace es que el óvulo se haga impermeable, o sea que prácticamente el espermatozoide hace único al óvulo.
Sí, nalgué al óvulo. Ahorita no me viste, pero lo nalgué. Y esto es con el fin de prevenir la fecundación múltiple, o sea, que el espermatozoide solamente se haga de ese óvulo. Qué fiel es el espermatozoide, pero los hombres no. En todo esto sucede, o la reacción de la fosfolipasa lo que hace es primero, el espermatozoide da la fosfolipasa. Entonces esto divide la fosfolipasa en bifosfonato. Y el bifosfonato se va a dividir en diacilglicerol y trifosfato. Y ya después va a haber una señalización o una cascada de calcio y ya va a dar la reacción cortical. Eso nomás es puro choro. Lo que sí quiero que sepas es que la fosfolipasa es la que hace una reacción cortical y hace que el óvulo se haga impenetrable. O sea, marca su óvulo. Ay, qué enamorado. Es como si el espermatozoide le diera rosas, que se llaman fosfolipasa C, a su óvulo para que se haga solamente suyo. Romántico. Y bueno, también en las diapos de las niñas decían que aquí se crea el cono de fecundación, que estoy investigando qué es eso, que es la protuberancia en la membrana del óvulo que se forma en la fusión con el espermatozoide. También va a haber la despolarización y los gránulos corticales, que son enzimas que participan en la polispermia, en el bloqueo de la polispermia, que prácticamente es esto. Y ahora vamos con la cuarta etapa, donde aquí lo que va a pasar va a ser la formación de los núcleos y la formación del cigoto. Aquí se completa la meiosis 2. Es decir, que va a disminuir el número de cromosomas y se van a formar los pronúcleos de la mujer y de los hombres. Aquí lo de la mujer sucede, o bueno, se forma el pronúcleo porque libera el corpúsculo polar y acá porque libera, aquí lo que pasa es que se libera el núcleo, se hincha y se despide de su cola. Eso también es la ley de las diapos. Importante, no lo creo. Después del encuentro de ambos pronúcleos se van a fusionar y al fusionarse se va a formar en la primera semana todo esto. Pero lo primero que se va a formar es el cigoto, que este es el que va a descender por la tromba uterina hacia el útero. En el día 4 se va a llamar mórula, la cual va a estar formada por 16 células. En el quinto día se va a llamar blastocito, el cual va a aumentar su número de células de 70 a 100. Y aquí también en el estudio decía que se van a hacer dos masas celulares, una externa, o va a estar dividido en dos masas celulares, una externa y una interna. Aquí lo interesante es que se va a formar el trifloblasto y el embrioblasto. El trifloblasto va a generar la placenta y el cordón umbilical y el embrioblasto al feto en sí. Y ya después vamos a ir al sexto y al 10 días que ya van a estar en la implantación, donde aquí el blastocito empieza a segregar gonadotropina coriónica humana. Bueno, vamos a continuar. Ya después va a existir la fecundación. Pero vamos a hablar de la fecundación en los mellizos y en los gemelos, porque ellos tenían eso y pues ni modo. ¿Qué pasa con los mellizos y los gemelos? Ya me había equivocado, yo decía, después sigue la fecundación. Dije, chinga, pues estábamos hablando de fecundación. Pero bueno, vamos a hablar de la fecundación en mellizos y en gemelos. Donde en los mellizos se dice que cada espermatozoide va a tener su óvulo, entonces van a ser dicigotos. Aquí los productos no van a compartir material genético ni van a ser ni siquiera del mismo sexo, no van a tener las mismas cualidades. Mientras que los gemelos van a ser monocigotos, es decir, que de una misma fecundación van a salir dos embriones. O sea, esto, dos embriones. Y aquí obviamente va a haber dos individuos con material genético iguales y por lo tanto van a tener el mismo sexo. Y bueno, esto como la doctora, como no entré a clase, no tengo apunte, no sé dónde estábamos, no sé cuándo vimos fecundación, no tampoco tú tienes apunte, pues le pregunté a ChatGPT qué preguntas podría hacer y él me dijo que de fecundación podría preguntar en dónde y las fases, ¿no? Como que primero la corona radiada, después la zona pelúcida, después la función de las membranas y la formación de los núcleos y formación del cigoto.
Lo que está en verde es lo que aprendimos supuestamente en clase, de los de aquí, de las etapas. Porque, por ejemplo, en lectorio decía aquí liberación del contenido de espermatozoides, y eso no lo vimos. Entonces también dice que algo importante es quién o qué enzima hace que se evite la fecundación múltiple, que va a ser la fosfolipasa C. Y pues esto, que el cigoto evoluciona a mórula, a blastocito y la implantación. Y bueno, yo también consideraría de aquí importante esto, el contacto del receptor CP3 que hace la reacción acrosómica para liberación de enzimas hidrolíticas. Pero creo que eso es lo importante. Esto ni siquiera siento que sea tan importante. Y bueno, también otra quinta pregunta fue que ¿en qué momento se divide el embrión para generar monocigotos con diferentes tipos de placentación? Quién sabe qué quiere decir. Pero bueno, aquí supuestamente en 1 a 3 pueden hacer, o sea, si se divide aquí en el día 1 o 3 el embrión, van a salir 2 placentas y 2 sacos amnióticos, o sea, dicoriónicos y amnióticos. De 4, si se divide en el cuarto octavo día, van a salir monocoriónicos diamnióticos, o sea, una placenta, 2 sacos amnióticos. Si hay la división del embrión es entre el 9 y el 12, van a ser monocoriónicos monoamnióticos, una placenta y un saco amniótico, y más de 13 van a salir gemelos siameses. Está muy cabrón, ¿no? Pero eso es todo de fecundación. Ojalá y si sean esto lo único que vieron en clase, porque si no, pues bueno, ya lo sabemos, por amor al arte, supongo. Besos.